Hola a todos. Pues en vista de la situación nos vemos forzados a llevar nuestras clases de forma online, en línea. Eh, estuve, estuve pensando en varias formas de cómo hacerles llegar la clase y la forma más adecuada me pareció este de aquí. Este, no necesitan estarme viendo a mí, necesitarían estar viendo lo que hacíamos en el pizarrón. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Por el momento, pues no van a ser clases en vivo. Solamente nos conectaremos en vivo en caso de que lo consideren necesario. Y ya más adelante, pues le- sé de una forma en la que voy a experimentar durante esta semana con un par de grupos pequeños sobre cómo conectarnos en vivo. Este, pero ya más adelante, pero eso solamente lo haré con ustedes en caso de que lo consideren necesario, porque pues yo pienso que con estos videos sería suficiente pues para que podamos continuar con la clase y para que ustedes puedan hacer y entregar las tareas. Las dudas también las podría yo resolver de esta forma. Una vez que entreguen la tarea y que me digan en cuáles ejercicios son los que tuvieron mayor dificultad, pues podría yo hacerles un video resolviendo esos ejercicios para resolver sus dudas. Ahora, en este primer video, lo que vamos a hacer, pues la semana pasada, el día viernes, nos enteramos así de sorpresa, eh, pues en cuanto a la decisión de que se iban a cancelar las clases, y en respuesta, pues tuvimos una clase express, una clase en la que resumimos pues varios temas. Este, bueno, el camino era claro a seguir, puesto que habíamos visto derivadas de la forma x a la n, derivadas de la forma u a la n, derivadas exponenciales y derivadas logarítmicas. El paso a seguir pues era a través de la fórmula, derivadas de funciones trigonométricas, derivadas trigonométricas inversas, hiperbólicas e hiperbólicas inversas. Y pues el día viernes pues estuvimos practicando todas estas derivadas, simplemente practicando el manejo de su formulario. Pero yo sé que la clase del viernes fue algo bastante rápida, así que muchos quizás se quedaron con dudas y algunos pues quizás ni siquiera alcanzaron a llegar a la clase. Así que este video es para hacer algunos ejemplos complementarios para la clase que tuvimos el viernes pasado. Pues vamos a resolver algunas derivadas simplemente usando nuestro formulario. Vamos a calcular la derivada de esta función. Este video lo estoy grabando a través de mi tablet, con el audio de la tablet, y pues espero que sea lo suficientemente bueno, lo suficientemente entendible pues sí, que se entienda lo que estamos haciendo. Aquí tengo yo un puntero, espero que lo alcancen a visualizar, para que si quiero yo señalar alguna parte, pues estén atentos buscando el puntero, ¿sí? Bueno, vamos a derivar esta función. Para derivar esta función aparecen dos funciones trigonométricas, una función cotangente y una función cosecante. Sin embargo, el argumento de ambas funciones es x cuadrada. Entonces, para derivar esto de aquí, me voy a mover voy a abrir el formulario, el que les pasé por el correo. Aquí lo tenemos. Entonces necesitamos derivar una función cotangente y una función cosecante. Nos vamos a las derivadas trigonométricas, están aquí, y entonces aquí tenemos la fórmula.
derivada de la función de una función cotangente de u. Aquí le tenemos derivada de una función cotangente. Aquí abajo, derivada de una función cotangente de u. Dice la fórmula es menos cosecante cuadrada de u menos, le escribo menos cosecante cuadrada de u. Y luego por regla de la cadena al final les dije que siempre había que multiplicar u'. Sin embargo, en clase les recomendé para que no tengamos confusión, para que no nos cause confusión, si ponemos el u' al final en la derivada, pues ese puede causarnos confusión, porque puede que pensemos que el u' está multiplicando a la u, cuando en realidad tiene que estar multiplicando a la cosecante. Entonces yo aquí les recomendé, pongan u', pónganlo al principio. Y también necesitamos la derivada de una función cosecante derivada de la función cosecante de u. De acuerdo al formulario, derivada de la función cosecante de u es menos cosecante por cotangente por u'. Entonces nos va a quedar la fórmula menos u', les dije que hay que ponerlo al principio, por la cosecante de u por la cotangente de u. Bien. Volvemos al ejemplo, dejamos el formulario de lado. Entonces, para derivar esta de aquí, para derivar esta función, pues simplemente vamos a aplicar estas dos fórmulas. Vamos a aplicar estas dos fórmulas. Entonces, la derivada de la función f, primero tenemos 2/7 multiplicado por una función. Y les dije que de acuerdo a la linealidad de la derivada, si es una constante multiplicada por una función, pues pasamos la constante y derivamos la función cotangente. Función cotangente de u. En este caso u es x cuadrada. Así que siguiendo la fórmula, derivada de la cotangente de u es un menos u'. U es x cuadrada, entonces u' es 2x. Y esto va a estar multiplicado por la cosecante cuadrada de u. U es x cuadrada. Ahora el segundo término sería menos 5/7 multiplicada por la derivada de la cosecante de u. Siguiendo la fórmula, derivada de la cosecante de u es, a ver, aquí cerramos este corchete, abrimos otro corchete y sería menos u', que es 2x, multiplicado por la cosecante de u, x cuadrada, multiplicado por la cotangente. Y hacer esto un poco más pequeño, ya no me cupo. Lo voy a mover. Nos queda cosecante por la cotangente de u, de x cuadrada. Cerramos paréntesis, cerramos corchete. Ya tenemos la derivada. Este de aquí es la derivada.
El siguiente paso que procedemos a hacer pues es una simplificación. Hay que quitar todos esos corchetes y finalmente, si existen factores en común, pues realizamos una factorización. Entonces primero quitamos los corchetes. Los corchetes indican una multiplicación. Estamos multiplicando 2 séptimos por lo que está dentro del primer corchete. Entonces nos queda más por menos, menos. Y 2 séptimos multiplicado por 2x son 4 séptimos de x. Y esto va a estar multiplicado por la cosecante cuadrada de x cuadrada. Segundo término es menos 5 por lo que está dentro del segundo corchete. Menos por menos, más 5 séptimos por 2x son 10 séptimos de x. Multiplicado por la función cosecante de x cuadrada por la función cotangente de x cuadrada. Y quitamos los corchetes. Último paso, realizamos una factorización. Factores en común. Primero, factores en común de 4 séptimos y de 10 séptimos. En ambos términos es séptimos y séptimos, así que un factor común es el 7 que está dividiendo, es séptimos. Y factor común entre el 4 de arriba y este 10, factor común es un 2. Entonces factor común, 2 séptimos. Ahora en ambos términos también tenemos la x. La x es un factor común, así que la factorizamos. Y en este término yo tengo coseno de x, coseno cuadrado de x cuadrada. O sea, yo tengo aquí coseno de x cuadrada que se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Y en el segundo término también lo tengo yo una vez multiplicando. Así que factor común, podemos factorizar uno de ellos. Vamos a hacer la factorización, sin embargo, por conveniencia, pues lo voy a escribir al final. No es el coseno, es la función cosecante de x cuadrada. Entonces, del primer término, este borrador luego no responde muy bien. Bueno, entonces del primer término factorizamos 2 séptimos. Entonces al primer término le factorizamos 2 séptimos. Primero nos falta el menos. Después a 4 séptimos le factorizamos 2 séptimos, nos falta un 2. La x ya está factorizada. Coseno cuadrado de x cuadrada, un coseno ya está aquí afuera. Así que nos falta cosecante, no coseno. Nos falta una cosecante de x cuadrada. Esto es lo que sobrevive del segundo término. Del segundo término más a 10 séptimos le factorizamos 2 séptimos, nos queda 5. La x está factorizada, la cosecante está factorizada, así que nomás nos falta la función cotangente de x cuadrada. Este de aquí es la derivada de la función que estábamos buscando. Bien. Bien, pues esta es la derivada. En caso de que necesiten, pues hagan una pausa al video y pues si se perdieron en algún momento, pues pausenle, vean qué fue lo que se perdieron, por qué fue que hicimos así el procedimiento. Bueno, vamos a continuar. Un segundo ejemplo. Voy a trabajar en una siguiente hoja para tener mucho espacio. Segundo ejemplo. Vamos a considerar una función. Vamos a considerar la función 5 séptimos de la secante hiperbólica
séptima de x cuadrada menos 2. Tenemos esta función. En este caso no es una trigonométrica, sino que es una función hiperbólica. Para el caso de la función hiperbólica debemos de tomar en cuenta, vamos al formulario, necesitamos la derivada de la función secante hiperbólica. Nos vamos a las derivadas hiperbólicas y tenemos que la derivada de la secante hiperbólica, aquí la tenemos. Entonces la derivada, no quiere escribir, la derivada de la función, la derivada con respecto de x de la función secante hiperbólica de u, dice el formulario, es menos secante hiperbólica de u por tangente hiperbólica de u por u'. La u' les dije, recomiendo que la escribamos al principio para evitar cualquier tipo de confusión. Entonces menos u' por secante hiperbólica de u por tangente hiperbólica de u. Bien, pues este de aquí es una función, es una fórmula que vamos a ocupar. Sin embargo, no es la derivada principal. No es la derivada principal que necesitamos. La función que queremos derivar, sí aparece voy a hacer más pequeña esta fórmula. Aquí la tenemos. A ver, para derivar nuestra función original, esta función original, recordamos que la expresión que tenemos ahí es notación. Este 7 de aquí es notación. Secante hiperbólica séptima de x cuadrada menos 2. En realidad significa 5 séptimos de secante hiperbólica de x cuadrada menos 2. Y eso elevado, esto está elevado a la potencia 7. Esto es lo que significa. Ahora, este de aquí, pues es una fórmula auxiliar que vamos a necesitar. Pero la función que vamos a derivar, en realidad la veríamos como un 5 séptimos de una función u elevado a la potencia 7. La función g que queremos derivar la vemos como un 5 séptimos de u a la potencia 7. Entonces, la derivada de la función g, no aplicamos esta fórmula primero, sino empezamos aplicando la otra fórmula que conocemos, la cual dice, la voy a escribir aquí abajito, la otra fórmula que conocemos que dice que la derivada con respecto de x de un u a la n es n por u a la n menos 1 y luego por regla de la cadena por u'. En este caso u vale secante hiperbólica de x cuadrada menos 3. Bien, todavía no vamos a calcular la derivada de la función
la derivada de la función g. Primero vamos a hacer un cálculo auxiliar. Para derivar la función g la vemos como un 5 séptimos de 1 a la 7. Para derivar u a la 7 aplicamos esta fórmula de aquí que nos diría que es 7 por u a la sexta por u'. Vamos a ver primero quién es u'. Para nuestra función, la función u va a ser la secante hiperbólica de x cuadrada menos 2. Entonces u', para encontrar el u', pues entonces aplicamos esta fórmula. Aplicamos esta fórmula. El u de la fórmula que está arriba, pues es este de aquí. Es el u que estamos usando para derivar, para aplicar esta fórmula de aquí. Entonces dice esta fórmula sería menos u'. Si u es x cuadrada menos 2, entonces u' sería 2x. Ahora dice la fórmula secante hiperbólica de u. En este caso secante hiperbólica de x cuadrada menos 2. Y la función tangente hiperbólica por la función tangente hiperbólica de u de x cuadrada menos 2. Este de aquí es su prima. Este de aquí es otro cálculo auxiliar. Este de aquí es otro cálculo auxiliar. Bien, entonces ahora sí vamos a lo que buscábamos, la derivada de la función g. Lo que está en verde pues es un cálculo auxiliar. Entonces la función g la estamos viendo aquí de este lado como un 5 séptimos de un u a la potencia 7. Y entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos escrita aquí abajo, primero sería el 5 séptimos y derivamos u a la 7. De acuerdo a esta fórmula sería multiplicado por 7, u a la potencia 6 y por regla de la cadena por la derivada de u. De aquí hacemos la sustitución, lo que tenemos en verde lo sustituimos aquí y primero nos queda 5 séptimos multiplicado por 7, pues al hacer el producto sería 35 séptimos, pero 35 séptimos son 5. Sustituimos lo demás, es por u a la sexta, eso es secante hiperbólica a la sexta de x cuadrada menos 2. No me va a caber el producto. Voy a borrar este de aquí. Voy a borrar la fórmula de u a la n. Y la sustitución la voy a hacer aquí abajo. Entonces nos quedaría 5 séptimos por 7 son 5. U a la sexta, secante hiperbólico a la sexta. Secante hiperbólico a la sexta de x cuadrada menos 2. Esto es el u a la sexta. Y luego por u'. Abrimos corchetes por menos 2x por la secante hiperbólica de x cuadrada menos 2 por la tangente hiperbólica de x cuadrada menos 2. Cerramos corchetes. Ya tenemos la derivada. Ahora por último solo tenemos que simplificar. El menos 2 que tengo yo aquí, pues lo podemos juntar con el número del principio que es 5, porque es un producto y vamos a quitar los corchetes. Entonces primero es 5 por menos 2x sería menos 10x.
Ahora, a continuación dejamos expresado el producto. Secante hiperbólico a la sexta de x cuadrada menos 2 por este secante hiperbólico y por este tangente. Ahora, este de aquí y este de aquí los podemos juntar en una sola expresión. Secante hiperbólico a la potencia 6 multiplicado por otro secante hiperbólico, pues nos va a quedar secante hiperbólico a la potencia 7 de x cuadrada menos 2. Y finalmente añadimos el último término. Esto está multiplicado por la función tangente de x cuadrada menos 2. Este de aquí era la derivada que estábamos buscando. La derivada de la función g. Bueno, pues vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a considerar la función. ¿Qué será bueno? Vamos a considerar la función la tangente de x cuadrada dividido entre 3x cúbica menos 2x menos 1. Bien, pues vamos a proceder a hacer este nuevo ejemplo. Bueno, pues este ejemplo de aquí vemos que, puesto que es una división de dos funciones, pues necesitamos regla del cociente. Lo vemos como un u entre b. Vemos esto de aquí como un u entre b, donde u es la función tangente de x cuadrada y v es la función 3x cúbica menos 2x menos 1. Derivada de la función v, pues es 9x cuadrada menos 2. Derivada de la función u, pues es derivada de un tangente de u. Revisamos el formulario. Derivada de un tangente de u. Están las funciones trigonométricas. Es este de aquí. Derivada de la función tangente de u. Aquí lo tenemos. Derivada de la función tangente de u es u' multiplicado por secante cuadrada de u. U' por secante cuadrada de u. Volvemos al ejemplo. Entonces sería u'. Si u es x cuadrada, u' es 2x y luego por secante cuadrada de u. Secante cuadrada del mismo argumento. Entonces este de aquí pues son los dos cálculos auxiliares que necesitamos para aplicar la regla del cociente. Entonces ya que tenemos estos dos de aquí, aplicamos regla del cociente para calcular la derivada de la función h. Y dice la regla del cociente: derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces quedaría 2x multiplicado por 3x cúbica. Hay que borrar ese cuadrado, es 3x cúbica menos 2x menos 1. Y eso multiplicado por la secante cuadrada de x cuadrada. Entonces dice regla del cociente: la derivada del primero por el segundo sin derivar menos
la derivada del segundo por el primero sin derivar. Menos 9x cuadrada menos 2 por la tangente de x cuadrada. Y todo esto dividido entre el segundo, entre 3x cúbica menos 2x menos 1, entre el segundo elevado al cuadrado. Esta es la derivada de la función h. El siguiente paso sería ver si podríamos hallar una forma de factorizar. Sin embargo, en este caso vemos que los dos términos que aparecen arriba, pues no hay términos en común. Entonces, al no haber términos en común, no podemos factorizar, o no nos convendría buscar algún tipo de factorización en este caso. Así que este de aquí es el resultado. Este de aquí es el resultado. Bien, pasamos a un cuarto ejemplo. Ejemplo 4. Vamos a considerar la función k de x igual a 5 séptimos de x a la séptima multiplicado por la función secante hiperbólica de x entre 2. Vamos a resolver este ejemplo. Ahora ese de aquí, pues sí, aparece una función secante hiperbólica. Sin embargo, no quiere decir que vamos a aplicar directamente esa fórmula, por la presencia de este término que está aquí, x a la séptima. X a la séptima ya no es constante, es una función. Así que tenemos el producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a utilizar una regla del producto. Este producto lo podemos ver como un 5 séptimos de un u por v, donde u es la función x a la séptima y v es la función secante hiperbólica de x entre 2. Entonces, para utilizar la regla del producto necesitamos la derivada de u y la derivada de v. La derivada de u pues son 7x a la sexta. La derivada de v, la función v es una función secante hiperbólica de un u. Así que nos vamos al formulario. Necesitamos la derivada de la secante hiperbólica. Nos vamos a las hiperbólicas. Derivada de la secante hiperbólica de u es esta de aquí, es esta que tenemos aquí hasta arriba. Derivada de la secante hiperbólica de u es menos u', lo ponemos al principio, entonces menos u' por la secante hiperbólica por la tangente hiperbólica. A ver, menos u' por secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Entonces en este caso nos quedaría menos u', ahorita les pregunto cuánto es u', por secante hiperbólica de x entre 2 por la tangente, secante hiperbólica por la tangente. Tangente hiperbólica de u. Ahora, aquí es u'. U es x medios. ¿Cuánto es u'? Bueno, no sé por qué a veces les confunde cuando les pregunto cuánto es la derivada de x medios, pero no les debe de confundir. X medios es lo mismo de 1 medio por x. ¿Y cuánto es la derivada de 1 medio de x? Pues 1 medio, lo pasamos, y la derivada de x pues es 1. Así que la derivada de x medios pues no es más que 1 medio. Y entonces esta es la derivada
la función v. Este paréntesis pues no está haciendo nada, así que consideremos que este paréntesis no lo escribí. Entonces, estos dos de aquí son los cálculos auxiliares que necesitamos para la derivada para que podamos utilizar la regla del producto. Bien, entonces procedemos a usar la regla del producto para la función k. Entonces, como k lo estamos viendo como 5 séptimos multiplicado 5 séptimos de un producto u por v, pues entonces la derivada es 5 séptimos todo por la derivada de u por v. Y la derivada de u por v, de acuerdo a la regla del producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, 7x a la sexta, por la secante hiperbólica de x medios. Todavía no cerramos corchete. Esta es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Luego más la derivada del segundo por el primero sin derivar. La fórmula de regla del producto dice un más, pero aquí tenemos un más por este menos, entonces nos va a quedar menos y dejamos expresado el producto, un medio por x a la séptima por la secante hiperbólica de x entre 2 por la tangente hiperbólica de x entre 2. Cerramos paréntesis, cerramos corchete. Esta es la derivada de la función k. Pero último paso, revisamos si hay factores en común. Entonces, en ambos términos, aquí tenemos x a la sexta y aquí tenemos x a la séptima. Entonces, factor común sería 5 séptimos, factor común x a la sexta. Factor común es x a la sexta. Entonces, esto no se borra bien. 5 séptimos de x a la sexta. Ahora, en el primer término también tengo yo una función secante hiperbólica de x medios y también la tengo en el segundo término. Entonces es un factor común. Vamos a factorizarlo. Pero por conveniencia la voy a escribir aquí al final. Entonces, por la secante hiperbólica de x entre 2. Y entonces del primer término, x a la sexta fue factorizado, secante hiperbólica fue factorizado y entonces nomás sobrevive un 7. El segundo término falta el menos, falta el 1 medio. De x a la séptima factorizamos x a la sexta. Entonces nos falta una x. La secante hiperbólica fue factorizada, así que nos falta la tangente hiperbólica de x entre 2. Y este de aquí es el resultado de la función k. Es la derivada de la función k. Bien. Continuamos con algunos ejemplos más. Pero vamos a incluir ahora funciones inversas. Vamos a considerar la función y como 3 medios del arco tangente de x cuadrada más 3. Pues este de aquí es por fórmula directa.
Este de aquí es por fórmula directa. Entonces necesitamos checar en nuestro formulario cuánto es la derivada de un arcotangente de U. Y checando el formulario, vamos a las trigonométricas inversas. Aquí está, derivada de un arcotangente de U. Es esta que tenemos aquí hasta arriba. Es U' dividido entre 1 más U cuadrada. A ver otra vez. U' más 1 entre U cuadrada. Entonces, U' entre 1 más U cuadrada. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que ocupamos. Y entonces, la derivada de la función y, simplemente aplicamos fórmula. En este caso, U vale x cuadrada más 3. Entonces, la derivada de la función y primero es 3 medios multiplicado por la derivada de la función arcotangente de U, que de acuerdo a la fórmula es U', si U es x cuadrada más 3, U' es 2x, y dividido entre 1 más x cuadrada más 3. Este de aquí es es 1 más U cuadrada. 1 más U cuadrada. Y al hacer el producto de dos fracciones, pues sería 3 por 2x entre 2 por lo que está abajo. Notemos aquí que no es necesario hacer ese producto porque arriba tenemos un 2 que está multiplicando y abajo lo tenemos un dividiendo. Así que el 2 que está multiplicando se cancela con el 2 que está dividiendo. Y entonces nos queda en la parte de arriba nada más es 3 por x. Y en la parte de abajo 1 más x cuadrada más 3 al cuadrado. Este de aquí pues es la derivada de la función y. Este resultado que obtuvimos, pues lo podemos dejar así, o si prefieren, si me llegan a este resultado, pues ya les acepto la derivada, pero si prefieren, pues pueden desarrollar este cuadrado. Y un binomio elevado al cuadrado, pues es el cuadrado del primero más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Así que en este caso nos quedaría en la parte de arriba 3x dividido en la parte de abajo el cuadrado de x cuadrada es x a la cuarta más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo son 3x cuadrada, el doble 6x cuadrada, y luego el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado sería 9, más el 1 que está fuera del paréntesis, entonces nos quedaría más 10. Este de aquí sería la derivada si elevamos ese binomio al cuadrado. Vamos viendo un último ejemplo. La función W, vamos a ver 3 medios de x
a la quinta por el arco seno hiperbólico de x a la séptima. Vamos a derivar esta función. Ahora, si podemos observar, este de aquí es un producto. Es un 3 medios de un u por una función v, donde la función u es x a la quinta y la función v es el arco seno hiperbólico de x a la séptima. Entonces la derivada de la función u pues es 5 por x elevado a la potencia 4. Para calcular la derivada de la función v necesitamos recurrir al formulario. La derivada de un arcoseno hiperbólico de u. Nos vamos a las hiperbólicas inversas. Era la derivada de arcoseno hiperbólico. Entonces esta es esta de aquí, la primera que tenemos. Derivada del arcoseno hiperbólico de u es u' entre la raíz de 1 más u cuadrada. U' entre la raíz de 1 más u cuadrada. Entonces en este caso es u', 7x a la sexta, dividido entre la raíz de 1 más x a la séptima al cuadrado. Y de acuerdo a las leyes de los exponentes, x séptima elevado al cuadrado pues es x a la potencia 14. En este caso se multiplican las potencias. Entonces es 7x a la sexta dividido entre la raíz de 1 más x a la potencia 14. Bueno, entonces la derivada de la función w, de acuerdo a la regla del producto, y cambiarle color a este término de aquí. Entonces, considerando lo verde como un cálculo auxiliar, derivamos la función w. Entonces la función w lo estamos viendo como el 3 medios de un u por b. Entonces la derivada es 3 medios por la derivada del producto. De acuerdo a la regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar quedaría 5x a la potencia 4 multiplicado por el arcoseno hiperbólico de x a la séptima. Y luego dice regla del producto más la derivada del segundo. La derivada del segundo es de aquí por el primero sin derivar. Entonces, el producto es más x a la quinta por esta fracción, pues en la parte de arriba nos queda 7 por x a la sexta por x a la quinta es un x a la 11. Dividido entre la raíz, lo de la raíz pues no se altera. Entonces este de aquí es la derivada. Y ya por último, realizamos una simplificación. Buscamos factores en común. De aquí podemos observar que los únicos factores en común, en el primer término tengo yo x elevado a la cuarta. Y en el segundo término tenemos x elevado a la potencia 11. Factor común es el x elevado a la potencia cuarta. Y es todo lo que se puede hacer. Factorizar x a la cuarta.
Entonces del primer término factorizamos x a la cuarta, nos falta 5 por la función arcoseno hiperbólico de x a la séptima. Y del segundo término, pues nomás a x a la 11 le factorizamos x a la cuarta. Así que nos falta 7 por x a la potencia 7 dividido entre la raíz de 1 más x a la potencia 14. Cerramos corchete y este de aquí es la derivada de la función w. Bien. Bueno, pues espero que estos ejemplos les hayan servido para complementar los ejercicios que vimos el día viernes. Y con esto que tenemos aquí, pues ya podemos realizar la tarea podemos hacer toda la tarea 4 y de la tarea 5 ya podemos hacer la mitad hasta el ejercicio 15. Bueno, pues continuamos en un siguiente video.